Hola, ya estamos de nuevo aquí con un nuevo tema que es los axiomas de los números reales. Vamos a conocer los axiomas de cuerpo de los números reales, pero antes de comenzar quiero mencionar que para este tema vamos a ser bastante repetitivos, pero no hay que perder de vista que el objetivo de este tema es conocer los axiomas de cuerpo de los reales. Entonces hay que permanecer tranquilos y hay que mantener la atención puesta en este tema. Los números reales son cerrados con respecto a la operación de adición que denotamos de esta manera. Eso quiere decir que a cada par A, B de números reales le corresponde exactamente un número real A más B que llamamos la suma de A y B. Ahora, los números reales son cerrados también con respecto a la operación de multiplicación que denotamos de esta manera. Eso quiere decir que a cada par A, B de números reales le corresponde exactamente un número real A por B que llamamos el producto de A y B. Dicho esto, vamos a comenzar a enunciar cada uno de los axiomas de cuerpo de los reales. Para empezar tenemos el axioma 1 y el axioma 1 se conoce como el axioma de estabilidad o cerradura. Para fines de la explicación de este tema lo vamos a dividir en dos, es decir, A1 y M1, donde A1 representa el axioma 1 estabilidad o cerradura para la adición y M1 representa el axioma 1 estabilidad o cerradura para la multiplicación. Ahora, vamos a ver qué nos dice el axioma 1 estabilidad o cerradura para la adición. Y este nos dice que para todo A y B que pertenezca a los números reales, A más B también pertenece a los reales. Y básicamente lo que nos quiere decir el axioma 1 estabilidad o cerradura para la adición es que cualesquiera que sean los reales A y B dados, la suma de A y B también es un real. Ahora, vamos a ver qué nos dice el axioma 1 estabilidad o cerradura para la multiplicación. Y este nos dice que para todo A y B que pertenezcan a los números reales, A por B también pertenece a los reales. Y básicamente lo que nos dice es que cualesquiera que sean los reales A y B dados, el producto de A y B también es un real. Vamos a conocer ahora qué nos dice el axioma número 2. El axioma 2 se conoce como el axioma de conmutatividad. Y como en el caso anterior, también lo vamos a dividir en dos, es decir, A2 y M2, donde A2 representa el axioma 2 conmutatividad para la adición y M2 representa el axioma 2 conmutatividad pero para la multiplicación. Vamos a ver entonces qué nos dice el axioma 2 conmutatividad para la adición. Y este nos dice que para todo A y B que pertenezcan a los números reales, A más B es igual a B más A. Y lo que nos quiere decir el axioma 2 conmutatividad para la adición es que cualesquiera que sean los reales A y B dados, la suma de A y B es un real independiente del orden en que se usen los sumandos, es decir, que no importa en qué orden los sumes, el resultado siempre va a ser un real. Ahora, vamos a ver qué nos dice el axioma 2 conmutatividad para la multiplicación. Y este nos dice que para todo A y B que pertenezcan a los números reales, A por B es igual a B por A. Y lo que nos quiere decir es que cualesquiera que sean los números reales A y B dados, el producto es un real independiente del orden en que se multipliquen. Vamos ahora entonces a conocer el axioma 3. El axioma 3 se conoce como el axioma de asociatividad. Y como en los casos anteriores, también lo vamos a dividir en dos, es decir, A3 y M3, donde A3 representa el axioma 3, asociatividad para la adición, y M3 representa el axioma 3, asociatividad, pero para la multiplicación. Vamos a ver entonces qué nos dice el axioma 3, asociatividad para la adición. Y este nos dice que para todo A, B y C que pertenezcan a los números reales, A más B más C es igual
a A más B más C. Y lo que nos quiere decir es que cualesquiera que sean los reales A, B y C dados, la agrupación es indiferente cuando se suman tres reales. Ahora, vamos a ver qué nos dice el axioma 3, asociatividad para la multiplicación. Y este nos dice que para todo A, B y C que pertenezcan a los números reales, A por B por C es igual a A por B por C. Y lo que nos quiere decir es que cualesquiera que sean los reales A, B y C dados, la agrupación es indiferente cuando se multiplican tres reales. Bien, vamos a notar lo siguiente. El axioma anterior, que es el axioma 3, asociatividad para la adición, nos dice que A más B más C sea igual a A más C más B. Sin embargo, esta igualdad es cierta gracias a los axiomas 2, que es el axioma de conmutatividad para la adición. Y rápidamente vamos a recordar que este nos dice que para todo A y B que pertenezcan a los números reales, A más B es igual a B más A. Y también gracias al axioma 3, que es el axioma de asociatividad para la adición. Y rápidamente también vamos a recordar que este nos dice que para todo A, B y C que pertenezcan a los números reales, A más B más C es igual a A más B más C. Analizando entonces la consecuencia que se da a partir de los axiomas 2, que es el axioma de conmutatividad para la adición, y el axioma 3, que es el axioma de asociatividad para la adición, podemos darnos cuenta de que en esta igualdad del lado izquierdo, B más C, podemos conmutarlo y escribirlo como C más B. Entonces nos quedaría tal y como está del lado derecho, es decir, A más C más B, por el axioma 2, conmutatividad para la adición. Y también podemos darnos cuenta de que A más C podemos asociarlos y B dejarlo fuera de la agrupación, es decir, A más C más B, por el axioma 3, asociatividad para la adición. Vamos ahora a ver qué es lo que nos dice el axioma 4. Y el axioma 4 se conoce como el axioma de distributividad. A diferencia de los casos anteriores, el axioma 4 únicamente lo vamos a enunciar como D, el axioma D. Y es que básicamente el axioma 4, distributividad, establece una relación entre la adición y la multiplicación. Y el axioma 4, distributividad, lo que nos dice es lo siguiente: para todo A, B y C que pertenezcan a los números reales, A por B más C es igual a A por B más A por C. Y A más B por C es igual a A por C más B por C. Como ya les mencioné antes, el axioma 4, distributividad, lo que hace es establecer una relación entre la adición y la multiplicación. Y lo que nos dice es que cuando nosotros multiplicamos un número real por la suma de otros dos números reales, esto es equivalente a multiplicar cada uno de los elementos en la suma por el número de afuera. Es decir, A por B y A por C, y luego sumamos los productos. Igual en este caso, cuando multiplicamos un número real por la suma de otros dos reales, eso es equivalente a multiplicar cada uno de los elementos en la suma por el elemento de afuera, es decir, A por C y B por C, y luego sumamos los productos. Vamos entonces a conocer qué es lo que nos dice el axioma 5. El axioma 5 se conoce como el axioma de la existencia del elemento neutro, y a su vez también lo vamos a dividir en dos, que es axioma A5 y M5, donde A5 representa axioma 5, existencia del elemento neutro para la adición, es decir, existencia del elemento neutro aditivo, y M5 representa el axioma 5, existencia del elemento neutro pero para la multiplicación, es decir, existencia del elemento neutro
multiplicativo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el axioma 5? Existencia del elemento neutro para la adición. Y este nos dice que para todo A que pertenezca a los números reales, A más el elemento neutro aditivo es igual a A. Ahora, vamos a recordar qué es lo que nos dice el axioma 2, conmutatividad para la adición. Este nos dice que para todo A y B que pertenezcan a los números reales, A más B es igual a B más A. Es decir, que no importa en qué orden se usen los sumandos. Una vez que recordamos qué es lo que nos dice el axioma 2, conmutatividad para la adición, podemos darnos cuenta que de este lado, A y E los podemos conmutar y expresarlos de esta manera. Entonces, A más E es igual a E más A por el axioma 2, conmutatividad para la adición. Entonces, A más el elemento neutro aditivo es igual a A. ¿Y qué es básicamente lo que nos dice el axioma 5, existencia del elemento neutro para la adición? Nos dice que en R existe un elemento tal que para cualquier número real con el que se sume, en este caso A, el resultado siempre va a ser el número real. Pero cabe aclarar que A es un número arbitrario en R. Es decir, que A puede ser cualquier número. Entonces, por esa razón podemos darnos cuenta que para cualquier número en los reales, la suma de cualquier número en los reales más el elemento neutro aditivo siempre va a ser el número real. Ahora, vamos entonces a conocer qué es lo que nos dice el axioma 5, existencia del elemento neutro para la multiplicación. Es decir, existencia del elemento neutro multiplicativo. Y este nos dice que para todo A que pertenezca a los números reales, A por B es igual a A. Y como en el caso anterior, vamos a recordar qué es lo que nos dice el axioma 2, conmutatividad pero para la multiplicación. Este nos dice que para todo A y B que pertenezcan a los números reales, A por B es igual a B por A. Es decir, que no importa en qué orden se multipliquen. Una vez que recordamos qué es lo que nos dice el axioma 2, conmutatividad para la multiplicación, podemos darnos cuenta que de este lado podemos conmutar A y B y expresarlos de esta manera. Entonces, A por B es igual a B por A. Y eso por la propiedad del elemento neutro multiplicativo es igual a A. ¿Y qué es básicamente lo que nos dice el axioma 5, existencia del elemento neutro para la multiplicación? Este nos dice que en R existe un elemento tal que al multiplicarlo por cualquier número real, en este caso A, el resultado siempre va a ser el número real, es decir, A. Y como en el caso anterior, cabe destacar que A es un elemento arbitrario en R. Por esa razón podemos darnos cuenta que para cualquier número real se cumple que A por el elemento neutro multiplicativo es igual a A. Ahora, para el caso del axioma 5, existencia del elemento neutro para la multiplicación, es necesario hacer una aclaración. Y es que el elemento neutro multiplicativo, en este caso B es quien lo representa, debe de ser distinto de 0 para que tenga sentido el axioma 5, existencia del elemento neutro para la multiplicación. Ahora, una generalidad del axioma 5, existencia del elemento neutro, tanto para la adición como para la multiplicación, es que tanto el elemento neutro aditivo como el elemento neutro multiplicativo pertenecen a los reales, pero los estamos nombrando como elementos únicamente para fines de la comprensión del axioma 5. Pero tanto el elemento neutro aditivo como el elemento neutro multiplicativo pertenecen a los reales. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice el axioma 6.
Y el axioma 6 se conoce como la existencia del elemento inverso. A su vez, también lo vamos a dividir en dos, A6 y M6, donde A6 representa el axioma 6, existencia del elemento inverso para la adición, es decir, existencia del elemento inverso aditivo. Y M6 representa el axioma 6, existencia del elemento inverso para la multiplicación, es decir, existencia del elemento inverso multiplicativo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el axioma 6? Existencia del elemento inverso para la adición. Este nos dice que para todo A que pertenezca a los números reales, A más el opuesto de A es igual a 0. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir el axioma 6? Existencia del elemento inverso para la adición. Bueno, básicamente lo que nos dice es que en R, para todo A, existen elementos asociados a que se conocen como opuestos o inversos de A, tal que al sumar A más su opuesto o su inverso es igual a 0. Pero ¿por qué digo que existen elementos asociados a A? Es decir, ¿por qué lo digo en plural? Bueno, no hay que perder de vista que A es un elemento arbitrario en R, es decir, que A puede ser cualquier número real. Por esa razón lo expreso en plural. Existen elementos asociados a A que conocemos como opuestos o inversos de A, tal que al sumar A más su opuesto o su inverso es igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el axioma 6, existencia del elemento inverso para la multiplicación? Este nos dice que para todo A que pertenezca a los números reales, A por el recíproco de A es igual a 1. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Bueno, lo que nos quiere decir es que en R, para todo A, existen elementos que se conocen como inversos multiplicativos o recíprocos de A, tal que al multiplicar A por su inverso multiplicativo o su recíproco es igual a 1. Y en este caso, en el caso del axioma 6, existencia del elemento inverso para la multiplicación, cabe hacer una aclaración. Es una aclaración muy importante, y es que el elemento inverso multiplicativo o recíproco de A tiene que ser distinto de 0 para que tenga sentido el axioma 6, existencia del elemento inverso para la multiplicación. Y una generalidad del axioma 6, existencia del elemento inverso tanto para la adición como para la multiplicación respectivamente, es que tanto el elemento inverso aditivo como el elemento inverso multiplicativo pertenecen a los reales. Los axiomas 5 y 6 aparecerán a continuación expresados en su forma real. El axioma 5, existencia del elemento neutro para la adición, nos dice que existe un único elemento que denotamos por 0, que pertenece a los números reales, tal que para todo A que pertenezca a los números reales se cumple que A más 0 es igual a A, y eso por el axioma 2, conmutatividad para la adición es igual a 0 más A. Y el axioma 5, existencia del elemento neutro para la multiplicación, nos dice que existe un único elemento que denotamos por 1 que pertenece a los números reales, 1 distinto de 0, tal que para todo A que pertenezca a los números reales se cumple que A por 1 es igual a 1, y eso por el axioma 2, conmutatividad para la multiplicación es igual a 1 por A.
El axioma 6, existencia del elemento inverso para la adición, nos dice que para todo A que pertenezca a los números reales, existe un único elemento que denotamos por menos A que pertenece a los números reales, tal que A más menos A es igual a 0. Y el axioma 6, existencia del elemento inverso para la multiplicación, nos dice que para todo A que pertenezca a los números reales con A distinto de 0, existe un único elemento que denotamos por A a la menos 1 que pertenece a los números reales, tal que A por A a la menos 1 o inverso multiplicativo de A es igual a 1. Pero, ¿por qué no enunciamos de esta manera los axiomas 5 y 6? La respuesta es que los enunciamos convenientemente para después poder probar teoremas que se derivan de los axiomas 5 y 6. Dichos teoremas se refieren a la unicidad de los elementos neutros e inversos tanto para la adición como para la multiplicación, pero dichas demostraciones las vamos a realizar en los dos videos siguientes. Por hoy hemos concluido el tema. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente tema. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para más contenido en tiempo real.